Por fin una mujer tiene en sus manos un proceso de paz en Colombia. La paz total se reajusta. El 11 de diciembre pasado, el Gobierno Nacional anunció que la nueva jefa del equipo de negociación del Estado con la guerrilla del ELN es la señora Vera Grave. La señora Grave es una antropóloga, ex senadora, ella fue senadora entre 1991 y 1994, fue integrante del M-19 y es pues la misma guerrilla a la que perteneció el presidente Gustavo Petro y el nuevo comisionado para la paz, Oti Patiño, y pues fue la misma guerrilla que firmó la paz en 1990. Bienvenidos a Entrevistas Cambio y bienvenida jefa negociadora Vera Grave. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por este diálogo. Señora Grave, usted llega como la primera mujer que es jefa de negociación, llega después de 3 semanas de conversaciones en este quinto ciclo de negociaciones con el ELN, una guerrilla con la que se ha conversado en Venezuela, en México y en Cuba y con la que varios gobiernos han intentado dialogar sin éxito. ¿Usted por qué aceptó este reto y qué dudas tuvo antes de aceptarlo? Pues no soy la única mujer, ¿no? Como ustedes saben, en la delegación hay mujeres. Hay mujeres del movimiento social, empresarias, del movimiento religioso, es decir, hay mujeres. Lo nuevo es que una mujer esté como a la cabeza de ese proceso. Lo que sentí es como, pues primero la sorpresa, por supuesto, ¿cierto? La sorpresa, la emoción, la responsabilidad, el reto, pero también esa alegría de poder estar en un lugar donde espero contribuir, donde lo que he estudiado, lo que he hecho en estos 30 años, porque en el tema de la paz yo no solamente soy ex guerrillera, como algunos medios lo han presentado, ¿cierto? Sino he pasado por muchas paces, es decir, he estado en la política, me dediqué a hacer un doctorado en paz, he escrito sobre la paz y llevo 20 años haciendo pedagogía de paz, pero esto es un nuevo reto porque es eh, un proceso donde obviamente entra la educación y todo eso, pero es un proceso que es un reto inmenso, además con un grupo armado con el que ha habido varios intentos y además un proceso que lleva andando. O sea, yo soy la nueva, la más nueva en ese proceso, todos los demás llevan ya trabajando más de un año, incluso en esta última ronda, en este último ciclo, pues yo llegué 4 días antes de terminar. Es decir, como soy como la que asume la responsabilidad, pero es la última en llegar a este esfuerzo, pues a esta construcción, a todo este proceso que ya lleva cosas muy adelantadas y cosas muy importantes ya construidas. En este quinto ciclo se llegan a 6 acuerdos. Quisiera que revisáramos un poco algunos de esos acuerdos. Empecemos por el segundo, que es, digamos, el que produce como la gran noticia, y es que, pues, después de todo el clima de opinión que se produjo con el secuestro del señor Luis Díaz, se encendieron las alarmas en torno al secuestro. Y ese segundo punto es que la guerrilla del ELN se compromete a suspender el secuestro de civiles. Esto dice que es para finales de enero del año entrante. Exactamente dice, en el marco de la prolongación del cese al fuego, pues se piensa hacer para enero del año entrante. ¿Cuándo sería esa liberación? ¿Ustedes cómo hacen para saber exactamente cuántos secuestrados hay y cómo han verificado esa información tanto de la cantidad de secuestrados, de personas secuestradas, como del estado en que están? Yo sugiero que detengámonos un poco en la misma decisión, o sea, porque el resultado obviamente hay angustia, hay dolor de las familias, obviamente compartimos ese dolor, esa necesidad de libertad de sus seres queridos, pero creo que hay que valorar la misma decisión, porque finalmente es la disposición del ELN a, a ir suspendiendo una práctica que ha sido usual y que en este momento significa realmente dar un paso hacia la paz muy grande, ¿cierto? Eso, nosotros hemos planteado una ruta por parte del gobierno, una ruta que empieza por pasarle al ELN, por entregar una lista de personas que
presuntamente están en su poder, puede ser que no estén en su poder, para obtener información, para así darle como un parte de tranquilidad, hasta donde pueda haber tranquilidad a los familiares, ¿cierto? Eso como un primer paso. Lo otro es que ya en la próxima prórroga, a finales de enero, estamos a un mes prácticamente, en este tiempo, hay que preparar la inclusión en la prórroga, ¿cierto? Hay que ir pensar qué otros elementos, qué otros actos violatorios del cese al fuego a incluir, y entonces ahí aparece lo que Lenin llama retenciones económicas, aparece la extorsión, aparece el desplazamiento, y hay que ver eso. Es decir, es también la ampliación del ámbito del cese al fuego, que eso también es importante y da mayor seguridad. Y obviamente eso tiene que llevar a la liberación sin condiciones y a la liberación en condiciones de seguridad de las personas que están secuestradas. Es cierto que el gobierno de Cuba, que es uno de los países garantes, es cierto que Cuba ejerció una presión especial para que el ELN cediera en este sentido. Eh, yo creo que aquí hay que ver que más que la presión de Cuba, la comunidad internacional cumplió un papel de mediación muy importante, no solamente Cuba, sino los países garantes, los países acompañantes, la ONU, la Iglesia Católica, es decir, que hacen parte de este proceso, pero también la discusión, el debate, este diálogo a veces difícil, ¿cierto? Para que se entendiera que es importante también para el ELN renunciar a este tipo de prácticas. Es decir, esto además le sirve a la paz y en esa medida es muy importante. Es decir, se junta una serie de factores, ¿cierto? Entre el diálogo, entre la discusión, entre los argumentos y obviamente también con la concurrencia de comunidad internacional para llegar a este resultado que creo que es trascendental para el país. En ese sentido, el tercer punto de los acuerdos habla de un mecanismo de veeduría y verificación. Ese mecanismo se supone que es frente al accionar de paramilitares y grupos armados, pero le quisiera preguntar si dentro de este mecanismo de verificación también habría una verificación si hay la entrega efectiva de los secuestrados, no solamente de grupos armados, pues la verificación de lo que tiene que ver con el cese al fuego, sino también si tiene que ver con la entrega de estas personas que están secuestradas y que se entregue sin condiciones, porque esa es otra cosa muy importante, que durante pues que la entrega sí responda a esas dos palabras tan importantes que es sin condiciones. Este mecanismo de verificación tiene que ver con todos los hechos violatorios de cese al fuego, ¿cierto? Hay otro punto que también se incluyó, que fueron observatorios sobre el paramilitarismo, porque ese es un tema que planteó el ELN con mucha fuerza, ¿cierto? Pero básicamente se trata de verificar aquellos hechos violatorios del cese al fuego. Eso es muy importante y ahí caben todos los que están definidos más los que hay que definir. Y este tipo de hechos de los que estamos hablando entrarían en ese momento. Es decir, se vuelve ya el compromiso de buscarle una solución. Las ¿Y fechas quiénes es muy difícil que pongamos plazos en este momento. Y yo creo que el llamado que hago es que valoremos la decisión, valoremos ese paso tan trascendental de ponerse en ruta a una solución en ese sentido. Hay mucho afán, claro que sí, pero yo creo que esto es un proceso, esta superación de esta práctica, la superación de estos hechos en un país tan complejo como Colombia, pues no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Y además, pero se ha iniciado un proceso, empezando por la información y obviamente incluir esto ya en la prórroga del cese al fuego y obviamente el y mecanismo de verificación. quiénes serían los integrantes de ese mecanismo de verificación, Es de que el veeduría? mecanismo de verificación ya existe, el mecanismo de verificación está el gobierno, está el ELN, está la Iglesia Católica y está la ONU. Eso es importante. Es decir, es el que ya está, porque ahí se habla de Claro, creación, es decir, es la continuación del que ya está. claro, y es el refuerzo, ¿no? Es el refuerzo, la continuidad y el refuerzo. Entiendo. Hay un punto que habla sobre la Red Nacional de Participación. Hablemos un poco de esa zona, de esas zonas donde van a ser priorizadas esas redes nacionales de participación, cómo se haría la convocatoria
digamos, cómo evitar que fuera permeada por mecanismos de presión como grupos armados u otras formas de presión a la ciudadanía que quisiera ser parte de esa red nacional de participación. Pues la participación, uno de los grandes logros de este proceso es el entusiasmo, el interés que ha generado la participación. Es decir, estaban previstos una serie de eventos y esto se multiplicó. Estaba prevista una participación y muchas más organizaciones participando, es decir, la gente se empieza a apropiar este proceso y esa es la mejor garantía también para denunciar, para decir. Es decir, apostarle la participación en sentido positivo. La gente quiere participación, quiere ser parte de este proceso y eso está obviamente también ligado la participación en todo el país. Pero también hay otro punto muy importante que es la definición de 8 zonas que se han llamado zonas críticas, es decir, personas afectadas por la exclusión, por conflicto armado, que se busca se vuelvan territorios de paz, es decir, zonas donde hay transformaciones sociales, culturales, políticas, etcétera, para la población. Es decir, hay un ingrediente muy importante que es la participación y el territorio, como uno de los elementos de este proceso, ¿no? Que le dan una amplitud, que involucran a la población y vuelven a la comunidad, vuelven a las organizaciones y a las regiones protagonistas de este proceso. Hablemos un poco de esas zonas, de esas 8 zonas llamadas críticas de atención para priorizar en transformaciones. En este tipo de zonas, ¿qué podría suceder? ¿Podría ser zonas donde habría posibles agrupamientos de guerrilleros, por ejemplo? ¿Podría haber ahí zonas, estas zonas ya están completamente definidas o podrían ir cambiando con el tiempo? Estas son zonas donde el ELN tiene presencia, por supuesto, pero son zonas de paz. ¿Qué quiere decir? Que las acciones que se hagan, que los planes que se hagan, que generen transformaciones para la vida de las comunidades, que tienen que ver con la educación, con la salud, con aquello que las comunidades necesitan y demandan y quieren. Es decir, tiene que ver con desarrollo social, tiene que ver con desarrollo ambiental, tiene que ver con la paz con un sentido de desarrollo, de justicia, de equidad, de mejorar las condiciones de vida de la población. Ese es el sentido. Ahora, obviamente, el ELN está llamado a participar, obviamente, sin acciones armadas, porque hay un cese al fuego. La idea es que sean zonas de paz, es decir, donde las personas pueden reunir y donde haya planes concretos que se desarrollan con participación de instituciones, pero igualmente de la comunidad. Y podríamos pensar que en esas zonas habría eventualmente entrega de armas, podría ser unos lugares de De desmovilización eso no se ha probablemente. hablado. Por ahora lo que importa es la dinámica social. O sea, yo centrémonos como en la posibilidad que sean polos de desarrollo, que sea la posibilidad de transformar las condiciones de vida de las personas, ¿cierto? El tema de las armas, eso no está en conversación en este momento, pero obviamente las armas en estas zonas están quietas porque hay cese al fuego, ¿cierto? Ujú. En ese sentido, hablemos un poco de cuál sería su comunicación, porque eso también fue algo que se dialogó mucho sobre, o se habló mucho y se criticó sobre el contacto o esa conversación que se debe tener con el Ministerio de Defensa. ¿Usted va a tener comunicación? ¿Qué tanto va a hablar o qué tanta relación va a tener con el ministro Iván Velázquez para coordinar las acciones que se hacen desde un lado y desde el otro mientras se construye la paz? Pues también hay que tener acciones encaminadas a proteger a la población civil. Pues el ministro de Defensa tiene que ver sobre todo con el cese al fuego, ¿cierto? Obviamente las fuerzas militares pueden cumplir otro papel, un papel de paz, ¿cierto? Pero básicamente aquí se trata es del desarrollo comunitario, el desarrollo social, de las necesidades sociales, económicas de la, de la población, ¿cierto? Donde obviamente sí, las fuerzas militares pueden estar ahí y garantizar seguridad, etcétera. Eso es un papel importante. Pues yo no he hablado con el ministro, eso será. Yo acabo de llegar, o sea, apenas, y estamos en una época donde todo el mundo está pensando en la Navidad y por eso para nosotros también era muy importante dar este mensaje de esperanza en este momento. Si vamos a esa experiencia, señora Grave, de la que usted nos hablaba al principio de la entrevista,
¿A usted qué le enseñó el proceso de paz del M-19 para esta responsabilidad que hoy asume? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas que usted se siente y dice, bueno, esto es lo que tengo que aplicar, esto es lo que he recogido y que puedo aportar al país? Yo creo que cada proceso es distinto, ¿cierto? Y además hay a veces, cada grupo quiere hacer como su propia paz. Eso ha pasado siempre, pasó con las FARC, pasa ahora. Pero en cuanto a a mi propia experiencia, yo creo que es fundamental el construir una decisión de paz. Es decir, todo el tema de negociar, de diálogo es muy importante, ¿cierto? Pero finalmente se trata de dar el paso, de tener esa decisión, y además porque la paz, cuando sea el paso a la paz, cuando la paz se asume como una opción de vida, pues nos transforma también, nos hace bajarnos de esquema, nos hace ver la realidad de otra manera, nos hace reconocer al otro, buscar otras alternativas. Es decir, yo creo que es muy importante el tema de la decisión. Es decir, obviamente cada proceso tiene su modelo de negociación, cada proceso tiene su dinámica, pero en el caso nuestro, el M-19, fue fundamental la decisión. Y a partir de esa decisión, todo lo demás se da de manera mucho más fácil, ¿cierto? Porque ya uno tiene claro lo que quiere. Obviamente el camino no es, o sea, en el caso del M-19, cuando dio el paso a la paz, Carlos Pizarro hablaba que era un salto al vacío. No sabíamos qué iba a pasar, si iba a ser exitoso, porque la paz es una apuesta. Entonces, parte de lo que pasa también en estos procesos hay que vencer el miedo. Yo creo que el miedo a veces nos impide dar este tipo de pasos y obviamente hay que vencerlo y hay que confiar en que eso es mejor que la guerra. Es decir, que es una gran posibilidad la paz, que la paz es una gran posibilidad de transformación y creo que es importante, pues por lo menos así lo veo yo. Y usted cree, usted dice, el M-19 firmó la paz cuando tomó la decisión. ¿Usted siente, y yo sé que acaba de entrar, pero usted ha estado enterada de todo, usted siente que el ELN ya tomó la decisión? El ELN, hay un tema importante que es interesante, que pronto no se destaca tanto hoy en los medios, es que se está hablando de un horizonte de transición del ELN a la paz. Yo creo que el ELN está en proceso de construir esa decisión, porque obviamente hay temores, porque hay incertidumbres, porque hay el ejemplo de otros procesos que de pronto tienen dificultades. Entonces, obviamente hay temores, hay preguntas, porque la paz no es un camino, una avenida claramente despejada, ¿cierto? Y menos en un país como Colombia, donde hay otros actores que están activos, por eso la idea de la paz total. Es decir, esto es un país donde en las regiones se encuentran actores y que representan también para el ELN una amenaza, ¿cierto? Entonces, yo creo que se trata de ir despejando el camino, ¿cierto? De ir construyendo esa decisión, pero yo creo que yo confío y lo que yo he visto, yo creo que este proceso va. Este proceso está andando, aguantó una crisis como la que se dio ahora y salen fortalecidos los ejes de trabajo, sale esta decisión de la que hablamos y yo creo que obviamente no es fácil salir de 60 años de lucha armada, dar ese paso, ¿cierto? Pero yo siento que, o lo que he podido ver es que hay la decisión, pero es una decisión que todavía hay que profundizar. Señora Grave, ¿usted antes en su vida se había cruzado con Pablo Beltrán o Aureliano Carbonell o Nicolás Rodríguez Bautista de la delegación del ELN o incluso con los representantes de la derecha en Colombia como lo son el señor José Félix Laforí o el coronel Matallana? Em, yo a Pablo Beltrán y a Nicolás Rodríguez, los conocí en el año, uy Dios, hace rato ya, 86 tal vez, cuando fuimos parte, el M-19 era parte de la coordinadora guerrillera y yo estaba destinada a esa unidad guerrillera. Entonces lo conocí en esa época y entonces además me parece como muy nuevo y me parece muy importante ya verlo sentado en una mesa de negociaciones. Yo creo que es bien importante. Entonces, y Laforí no lo conozco, pues no lo he conocido. Y del coronel Matallana conozco al padre, pues al coronel Matallana también, pero el padre de él cumplió un papel muy importante en la transición del M-19, porque cuando nosotros firmamos la paz,
Carlos Pizarro hizo un acuerdo con exmilitares y Matallana fue candidato al Senado por parte del movimiento político que nosotros generamos, es decir, cumplió un papel de reconciliación de ese paso de la paz. Entonces yo creo que hay valores simbólicos muy importantes que hay que profundizar y que hay que reconocer. Mm. Miremos hacia esos, un poco hacia esos valores simbólicos. Ya habíamos hablado, pues, y usted nos ha contado de su papel dentro de la firma de la paz del M-19 y que en otras delegaciones, en otras firmas de paz también ha habido mujeres como fueron, por ejemplo, Victoria Sandino, como fueron María Paulina Riveros, como está haciendo la senadora María José Pizarro, que en este momento también la acompaña. Es decir, hay otras mujeres, pero usted es la jefa de la negociación y es muy distinto tener, digamos, a una mujer en la cabeza. Y la pregunta es, ¿por qué es distinto cuando es una mujer? ¿Qué puede una mujer aportar distinto en la jefatura de un proceso de paz? Siempre se habla de que los hombres son los que hacen la guerra, las mujeres recogemos. Una mujer, ¿por qué es distinta en la cabeza de un proceso de paz? Pues yo fui también una mujer que hizo la guerra, o sea, no soy un símbolo precisamente. Hoy puedo ser un símbolo de paz, pero en otra época no, pero sobre todo llevo ya más tiempo en la paz de lo que estuve en la guerrilla. Yo creo que yo decía ayer que las mujeres, además del tema de la paridad y de la equidad y todo esto, yo creo que las mujeres aportamos y creo que podemos aportar una mirada distinta. Es decir, nosotros incluimos otros ingredientes, otra manera a veces de pararnos frente a los conflictos, a los diálogos. Nosotras tal vez tenemos la posibilidad de no mantenernos en posturas, ¿cierto? Tenemos posturas firmes, tenemos principios, pero también somos capaces como de buscar sobre todo conciliar, de, de cuidar, de meterle emoción, de meterle sentimiento a esto, porque esto a veces son discusiones muy racionales de quién tiene la razón y tal, pero yo creo que en últimas todos esos procesos de paz implican también recurrir a la humanidad, a lo que somos todos seres humanos de lado y lado. Y creo que las mujeres con esa sensibilidad que tenemos, con esa capacidad de incluir, ¿cierto? No que todas las mujeres lo hagan, pues las mujeres también reproducimos violencias, eso no es así, pero las mujeres aportamos además una lectura a veces diferente y podemos ser comprensivas, no quiere decir que justifiquemos las cosas, pero comprendemos, buscamos incluir, buscamos remontar las dificultades, no aferrarnos a nuestra postura, sino decir, oiga, miremos un poquito más allá. No es patrimonio exclusivo de las mujeres, también los hombres lo hacen. Pero en mi caso yo creo que esa visión un poco diferente de buscar siempre reconocer al otro, darle un lugar independiente del lugar en que esté, yo creo que eso es algo que se puede aportar. Yo creo, y eso se irá viendo, y yo misma lo iré descubriendo qué más. Yo creo que en estos procesos, como también son un aprendizaje, una misma va descubriendo de pronto que encuentra unas rutas que no se había imaginado, ¿cierto? Y que las va a aportar y las va a descubrir y las va incluyendo. Entonces, en esta experiencia de estos días fue como eso a veces de cuando, o sea, en la delegación hay gente muy capaz y un coequipero impresionante es Iván Cepeda y Oti Patiño, por supuesto. Pero las mujeres a veces ponen, o en el caso mío, decir como, oiga, vayamos un poco más allá, ¿cierto? Parémonos en el acuerdo, no nos quedemos con quién tiene la razón y en eso. Entonces, yo creo que ese es como un aporte muy específico y creo que además, yo les decía, hay que meterle como emoción al asunto. La paz no es solamente un tema de razón, hay que meterle emoción, hay que meterle sentimiento, que se sienta que hay corazones aquí presentes, ¿cierto? Quienes estamos aquí sentimos, nos duelen las cosas, queremos que cambien. El tema de la esperanza no es un discurso, tiene que ser también una emoción. Pienso que eso es lo primero que se me ocurre, pero lo iré descubriendo, no sé qué otros tesoros podemos cargar adentro para aportarlos a esto, ¿no? También Si, los hombres, por supuesto, pero las mujeres sí creo que damos una mirada distinta. si usted hace memoria, cuando estaba en el M-19, ¿cuál fue ese momento en que dijo,
el camino no es las armas, el camino es la paz. Usted ya lleva 30 años, como bien dijo, en construcción de la paz en distintos escenarios, pero cuando estaba en la guerrilla, ¿en qué momento dijo, este no es el camino? Pues la decisión del M fue colectiva, ¿no? No fue una decisión eh, individual, pero obviamente, y finalmente quien dio el primer paso fue Carlos Pizarro, que tuvo la claridad de decir, esto ya, la guerra no va más. Pero si yo me echo para atrás, en los últimos años yo me la pasaba escondida aquí en Bogotá o en diferentes ciudades porque buscando mantener como las estructuras del M19 aquí, clandestinas, me la pasaba clandestina. Y entonces el ámbito vital se iba restringiendo cada vez más. Y yo me hacía mucho la pregunta, bueno, pero ¿qué revolucionaria eres si te la pasas escondida cuidándote? O sea, ¿dónde está el contacto con la gente? ¿Dónde está la posibilidad de construir? Y yo creo que para mí fue por eso, para mí el paso a la paz fue muy liberador. Es decir, de poder salir a la calle, poder poner la cara, eh, como recuperar una vida también, ¿cierto? Eso fue importante, más todo lo político, todo esto. Eh, y eso, porque hay personas que a veces sienten que el paso a la paz pues les quitó posibilidades, no se realizaron todos los sueños, pero para mí la posibilidad de volver a ser yo, no es que dejara de serlo antes, pero como de poner la cara, de tener contacto, recuperar la familia, todo eso, yo creo que eso tiene un valor muy importante. Para este proceso en el cual usted está encabezando, hay un proceso previo que es el de La Habana. ¿Hay puntos que usted cree que vale la pena emular, que vale la pena seguir? ¿Cuál piensa que serían los puntos importantes que podrían ser aplicables a pesar de que las FARC y el ELN son dos guerrillas tan distintas o no son tan distintas? Pues yo creo que cada proceso busca ser distinto, ¿no? Cada proceso busca ser distinto desde mi perspectiva. No estoy hablando ahí como mesa, porque ahí hay un gran cuidado de respetar y valorar lo particular de este proceso. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Desde mi perspectiva personal, yo creo que lo territorial es muy importante. Algo muy, lo que se llamaba la paz territorial es muy importante, ¿cierto? Todo el papel que cumplió la sociedad que participó en ese proceso, que fue ampliando la temática, el tema de víctimas, todas estas cosas que no estaban previstas y fueron ocupando un lugar. El tema de tener una comisión de género, eso fue algo novedoso en este proceso. En este no lo hay. Aquí yo he pensado que hay que ver cómo se le da un lugar específico a todo el tema de mujeres, ¿cierto? Que pues lo que hemos visto que es muy importante garantizar que haya un gobierno comprometido con eso. Eso es fundamental, ¿cierto? Pues que hemos visto todos los retrasos, las complicaciones que ha generado, el incumplimiento que ha tenido ese proceso. Creo que temas de la política, si bien es importante la manera como las FARC se conciben en la política, yo creo que es importante pensarse la política de una manera, otra manera, de inventarla, porque a veces siempre pensamos que no, que finalmente lo que hay que llegar es al Congreso, tener curules. Pues aquí yo creo que habría que pensarse otra forma de hacer política, más comunitaria, a otros niveles, a nivel local, etcétera, ¿cierto? Eh, No, es lo que se me ocurre así por lo pronto. Tocará ¿Qué, hacer un podemos, análisis más juicioso. qué podemos esperar del sexto ciclo? Del sexto ciclo en Cuba, podemos esperar la profundización del cese al fuego, ¿cierto? La inclusión de estos temas álgidos, de estas prácticas, que es muy importante, es decir, de ampliar y profundizar el cese al fuego. Podemos esperar, creo que recoger todo lo que ha significado la participación, darle mayor profundidad, evaluar también qué pasó con eso y en esa medida hablar de red de participación, etcétera, como unas formas organizativas para la participación. Eh, ¿Qué otros temas? Pues
avanzar en este tema que se ha planteado de lo que el ELN llama retenciones económicas y todo el tema de extorsiones, etcétera, que es fundamental. Precisar qué es eso, la transición, digo yo. Estoy hablando por parte del gobierno, estoy hablando por parte del ELN, eso hay que diferenciarlo, ¿no? Profundizar qué sería la transición del ELN hacia la paz, porque eso es importante, empezar a ver, bueno, cómo se ve el ELN a futuro, el concretar el desarrollo de estas zonas críticas, o sea, qué significa que esas zonas críticas se conviertan en zonas de transformaciones, qué contenido se le da a eso, porque eso tiene que ser un proceso con las comunidades, con la gente, con el Estado, con todo el mundo, ¿cierto? No, es básicamente darle continuidad y profundidad a lo que viene andando. De pronto surgen unos temas novedosos que no sabemos, que también sería interesante que aparecieran. ¿Por qué confiar en el ELN? Pablo Beltrán dijo en el cierre que el ELN cumple la palabra. A la gente hay que creerle, ¿cierto? Y si de Ahora, pronto que va a haber dificultades, que puede haber situaciones, pues es un proceso largo, ¿no? Pero hay que creerle. sí, y si se viola esa palabra, Veremos, no nos podemos adelantar. Por ahora confiemos en que hay avances, en que hay compromisos. Pues para ser pesimistas siempre hay tiempo. Por ahora yo diría que tengamos esperanza. bueno, hemos trabajado o hemos conversado durante estos minutos sobre la necesidad de tener esperanza, pero yo sí quisiera que cerráramos esta entrevista con un mensaje de optimismo, por lo menos darle a las personas que nos están acompañando motivos para estar optimistas en lo que viene, porque han sido meses muy difíciles, ha habido incumplimientos, eh, hay muchos motivos para estar con desconfianza. Tratemos de dejar un mensaje para esta Navidad y empezar el año nuevo con optimismo frente a estos diálogos. Pues creo que todo lo que he tratado de comunicar puede ser motivo de optimismo, ¿cierto? Porque mantener un proceso, porque profundizar un proceso, porque desarrollar estos temas que se han planteado, porque dar el paso a una solución a temas tan sensibles como es el tema del secuestro, eh, el proponerse ampliar el cese al fuego, yo creo que eso es y el solo hecho que este proceso vaya, yo creo que es un motivo de optimismo. No hay soluciones mágicas, porque este es un país complejo, porque en este país hay otros actores que también eh, ponen obstáculos en este mismo proceso porque plantean, se dan confrontaciones, se dan combates, enfrentamientos en territorio, incluso de agresiones al ELN, etcétera. Es decir, pero yo digo que la paz es también ver la famosa frase del vaso medio lleno. Yo hago un llamado porque la tendencia nuestra siempre es decir, sí, hicieron todo esto, pero yo diría, es al contrario. Miremos todo lo que hemos avanzado, confiemos en que las delegaciones, la delegación del gobierno que está al frente de eso es una delegación seria, comprometida, que trabaja mucho, que por parte del ELN se cumpla la palabra, y confiemos porque yo creo que no tenemos a más opción. Este proceso lleva más de un año, este proceso ha avanzado, este proceso ha tenido dificultades y las tendrá seguramente. Habrá violaciones a actos violatorios. Todo eso se puede dar, ¿cierto? Porque esto no es perfecto. A mí me gusta mucho una idea de unos profesores míos del doctorado que hablaban de la paz imperfecta. Eso nos da la idea de una paz que no lo tenemos todo resuelto, pero es una paz que camina, es una paz que anda, y yo creo que ese es un buen mensaje para esta época del año. Yo Y en diría esa que paz y en esa paz imperfecta ya, para cerrar, ¿cuál sería el papel de los ciudadanos y de los medios de comunicación? Porque eso eso es no muy son ustedes por allá importante. sentados, eso no son ustedes allá sentados solos. Los ciudadanos y los medios de comunicación, ¿qué papel jugamos en esa paz imperfecta? Sí, pues imperfecta puede sonar como que uno no quiere que sea perfecta, ¿no? Aclaro, sino que es una paz en desarrollo. Yo creo que los ciudadanos tienen que apropiarse de este proceso, los ciudadanos tienen que denunciar aquellos actos que son violatorios, porque si la ciudadanía se apropia, y así se ha demostrado siempre, cuando la ciudadanía se apropia de los procesos, cuando los hace suyos, porque como tú dices, no es un tema solamente de la mesa,
La mesa sola no hace nada. Si este proceso no llega a la comunidad, si la comunidad no la apropia, si no se desarrolla en las regiones, si no se vuelve realmente una construcción colectiva y regional y local, pues obviamente es un proceso que es flojo, o sea, que es muy frágil, ¿cierto? Y los medios de comunicación, es muy importante que lo plantees así, porque los medios de comunicación, por lo general, siempre están buscando dónde está el problema, dónde está el error, lo que no funciona. Hay que contar las cosas que no funcionan, hay que hacer las denuncias, hay que hacerse preguntas, pero también hay que mostrar los logros. O sea, una mirada de paz es mirar lo que no es, pero también lo que sí es. Y creo que los medios de comunicación, en vez de estar juzgando muchas veces, no hablo del caso de Cambio, que creo que cumple un rol bastante distinto. Los medios de comunicación se vuelven a veces como los jueces, ¿no? Los que están siempre poniendo el dedo en la llaga y no ayudan a la comprensión. Y la paz es algo muy delicado. La paz es algo que hay que cuidar. Y cuidarla es también, es obviamente poner en evidencia las violencias, pero también mostrar los logros de la paz. Buscar que la gente la comprenda, buscar que la gente entienda los pasos que se dan, que entienda que es un proceso y que también es su papel contribuir a ella. Señora Vera Grave, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, espero haya sido útil y haya dado algunas luces en esta época que hay que prender muchas luces. Le deseo una feliz Navidad, pero también le deseo paz para usted misma, que debe estar también con cierto susto o ciertos nervios por lo que viene, mucha paciencia y mucha serenidad en todo lo que viene por usted y por todo el país. Sí, se trata de eso, yo creo. Y la paciencia en este ciclo fue la gran necesidad y fue la gran maestra, como hay que calmarse, hay que ser pacientes. Y en eso me enseñó mucho Iván Cepeda, porque cuando yo medio me decía, ay Dios mío, ¿aquí qué va a pasar? Dice, calma, calma, calma. Es la paciencia, yo creo que es la clave del éxito, que no quiere decir aguantar todo, pero creo que esa es fundamental. La paz requiere paciencia. A todas las personas que nos ven, les deseamos una feliz Navidad y hasta la próxima.